Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 90. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección. Dasein y temporalidad. Capítulo 5. Temporalidad e historicidad. Párrafo 76. El origen existencial del saber histórico en la historicidad del Dasein. No cabe duda de que la ciencia histórica, como por lo demás toda ciencia en cuanto modo de ser del Dasein, depende siempre fácticamente de la concepción dominante del mundo. Pero más allá de este hecho, será necesario preguntar por la posibilidad ontológica del origen de las ciencias en la constitución de ser del Dasein. Este origen no es aún suficientemente transparente. En el presente contexto, el análisis deberá bosquejar el origen existencial del saber histórico solo en la medida en que así se logre aclarar mejor la historicidad del Dasein y su enraizamiento en la temporalidad. Si el ser del Dasein es fundamentalmente histórico, resulta evidente que toda ciencia fáctica se verá envuelta en este acontecer histórico. Pero el saber histórico presupone, de un modo propio y especial, la historicidad del Dasein. Esto podría, por lo pronto, explicarse haciendo presente que la historia, en cuanto ciencia acerca del acontecer histórico del Dasein, tiene que suponer como su posible objeto el ente originariamente histórico. Pero no solo se requiere que el acontecer histórico sea, para que un objeto histórico se torne accesible, ni tampoco basta solamente con el hecho de que el conocimiento histórico, en cuanto comportamiento aconteciente del Dasein, sea una forma de acontecer histórico, sino que la apertura del acontecer histórico, llevada a cabo por la historiografía, está enraizada en sí misma y por su propia estructura ontológica, se realice o no fácticamente en la historicidad del Dasein. A esta conexión se refiere el problema del origen existencial del saber histórico en la historicidad del Dasein. Aclarar esta conexión significa, desde un punto de vista metodológico, proyectar ontológicamente, a partir de la historicidad del Dasein, la idea del saber histórico. Por el contrario, no sería procedente intentar abstraer el concepto de saber histórico a partir de una actividad científica hoy en día fáctica, ni pretender asimilarlo a ella. Porque, ¿qué nos garantiza en principio que este modo fáctico de proceder sea efectivamente representativo del saber histórico en sus posibilidades originarias y propias? Y, supuesto que así fuese, cuestión que nos abstenemos de zanjar, el concepto solo podría descubrirse en los hechos a través del hilo conductor de la idea ya comprendida del saber histórico. Pero, por otra parte, la idea existencial del saber histórico no alcanzaría una mayor justificación por el hecho de que el historiador constatase que su comportamiento fáctico concuerda con ella, ni tampoco se tornaría falsa porque él niegue dicha concordancia. La idea de la historia como ciencia implica que la tarea por ella asumida es la apertura del ente histórico. Toda ciencia se constituye primariamente por la tematización. Lo que precientíficamente es familiar al Dasein, en cuanto abierto a estar en el mundo, es proyectado en su ser específico. Con este proyecto se delimita la respectiva región del ente. Las vías de acceso a este ente reciben dirección metodológica. La estructura conceptual de la interpretación comienza a bosquejarse. Si posponemos el problema de la posibilidad de una historia del presente y le asignamos al saber histórico la tarea de abrir el pasado, entonces la tematización historiográfica de la historia solo será posible si, de alguna manera, el pasado ya está abierto. Prescindiendo completamente de la cuestión de si se dispone o no de fuentes suficientes para una representación historiográfica del pasado, no cabe duda de que la vía de acceso hacia ese pasado debe estar en algún modo abierta, si ha de ser posible volver a él por medio del saber histórico. Que esto ocurra y cómo llegue a ser posible no es en absoluto evidente. Ahora bien, en la medida en que el ser del Dasein es histórico, es decir, en la medida en que, por razón de la temporalidad estática horizontal, está abierto en su haber sido, la tematización del pasado tiene efectivamente vía libre para realizarse en la existencia. Y como el Dasein, y solo él, es originariamente histórico,
Lo que la tematización historiográfica presenta como posible objeto de la investigación deberá tener el modo de ser de un Dasein que ha existido. Con el Dasein fáctico, en cuanto a estar en el mundo, también se da siempre una historia del mundo. Cuando aquel ya no existe, el mundo mismo es algo que ha existido. No se opone a ello el hecho de que lo antaño a la mano, dentro del mundo, no haya aún dejado de ser y que, como algo aún no pasado del mundo que ha existido, pueda ser encontrado en un presente por medio del saber histórico. Ruinas, monumentos y crónicas aún presentes son material posible para la concreta apertura del Dasein en su haber existido. Tales cosas pueden convertirse en material para el saber histórico, tan solo porque tienen, por su propio modo de ser, carácter mundi histórico. Y solo se convierte efectivamente en material porque de antemano quedan comprendidas en su intramundanidad. El mundo ya proyectado se determina por medio de la interpretación del material mundi histórico que se ha conservado. La adquisición, clasificación y aseguración del material no son lo que pone en movimiento la vuelta hacia el pasado, sino que esas actividades presuponen el histórico estar vuelto hacia el haber existido del Dasein, es decir, presuponen la historicidad de la existencia del propio historiador. Esta historicidad funda existencialmente la historia en cuanto a ciencia, hasta en sus más insignificantes dispositivos artesanales. Si el saber histórico hunde de este modo sus raíces en la historicidad, a partir de este hecho habrá de ser posible también determinar cuál es propiamente el objeto de la historia. Para delimitar el tema originario del saber histórico, será necesario ajustarse a la historicidad propia y a su correspondiente modo de apertura del haber existido, vale decir, a la repetición. La repetición comprende al Dasein que ha existido en su posibilidad propia y existida. El nacimiento del saber histórico desde la historicidad propia significa entonces lo siguiente: la tematización primaria del objeto del saber histórico proyecta al Dasein que ha existido hacia su más propia posibilidad de existencia. ¿Quiere decir entonces que el saber histórico deberá tener como tema lo posible? Pero su sentido ¿no consiste acaso exclusivamente en la búsqueda de los hechos, es decir, de lo que efectivamente ha sido? Pero, ¿qué significa que el Dasein sea efectivamente? Si el Dasein solo es propiamente real en la existencia, entonces, sin duda alguna, su efectividad habrá de constituirse precisamente en el proyectarse resuelto hacia un poder ser que se ha escogido. Pero entonces, el verdadero y efectivo haber existido será la posibilidad existentiva en la que fácticamente se ha determinado el destino individual, el destino colectivo y la historia del mundo. Dado que la existencia solo es tal en cuanto fácticamente arrojada, en tanto mayor penetración podrá el saber histórico abrir la callada fuerza de lo posible, cuanto más concreta y simplemente comprenda y se limite a exponer el haber sido en el mundo, precisamente a partir de su posibilidad. Cuando, por medio de la repetición, el saber histórico que surge de la historicidad propia revele en su posibilidad al Dasein que ha existido, entonces también habrá revelado lo universal en lo singular. El problema, si el saber histórico tiene como objeto tan solo la sucesión de acontecimientos irrepetibles e individuales, o también las leyes, está mal planteado desde su raíz. Su tema no lo constituye ni lo singularmente acontecido, ni un universal que flotara por encima de aquel, sino la posibilidad que ha sido fácticamente existente. Esta posibilidad no queda repetida en cuanto tal, es decir, verdaderamente comprendida en un saber histórico, cuando se la tergiversa proyectándola en un descolorido modelo supratemporal. Tan solo la fáctica historicidad propia, en cuanto a destino resuelto, puede abrir la historia que ya existió de tal manera que en la repetición la fuerza de lo posible irrumpa en la existencia fáctica, es decir, que venga a ella en su futuridad. De la misma manera, pues, como la historicidad de Dasein, ajeno a la historiografía, no arranca del presente y de lo que solamente hoy es real, tampoco el saber histórico arranca desde ahí, para ir retrocediendo luego a tientas hacia un pasado, sino que incluso la apertura historiográfica misma
se temporiza desde el futuro. La selección de lo que habrá de ser un posible objeto del saber histórico ya ha sido realizada en la elección fáctica y existentiva de la historicidad del Dasein. Dasein tan solo del cual el saber histórico brota y únicamente en el cual es. La apertura historiográfica del pasado, fundada en la repetición destinal, lejos de ser subjetiva, es la única que garantiza la objetividad del saber histórico. Porque la objetividad de una ciencia se regula primariamente por su capacidad de presentar a la comprensión, al descubierto y en la originalidad de su ser, el ente temático que le es propio. No hay ninguna ciencia donde la validez universal de los modelos y las pretensiones de universalidad que el uno y su modo común de comprender exige, puedan imponerse menos como posibles criterios de la verdad que en la auténtica historiografía. Tan solo porque el tema central del saber histórico es siempre la posibilidad de la existencia que ya ha existido, y porque ésta existe siempre fácticamente en forma mundihistórica, aquel saber puede exigirse inexorablemente a sí mismo una orientación atenida a los hechos. Por eso, la investigación fáctica se ramifica profusamente, haciendo objeto suyo la historia de los útiles, de las obras, de la cultura, del espíritu y de las ideas. A la vez, la historia, en cuanto se entrega a sí mismo una tradición, está siempre en un estado interpretativo que le es inherente, estado interpretativo que, por su parte, tiene su propia historia, de tal manera que el saber histórico no logra, regularmente, penetrar hasta aquello mismo que ha existido, sino a través de la historia de la tradición. A ello se debe el que la investigación histórica concreta pueda mantener con su tema una cercanía que es en cada caso variable. El historiador que se arroja de antemano a la concepción del mundo de una época, no por ello ha demostrado que comprenda su objeto en forma propiamente histórica y no meramente estética. Por otra parte, la existencia de un historiador que se limita a editar fuentes puede estar inspirada por una historicidad propia. Y, de la misma manera, el predominio de un diferenciado interés histórico, hasta por las más remotas y primitivas culturas, no constituye todavía una demostración del carácter propio de la historicidad de una época. En última instancia, el surgimiento de un problema del historicismo es el más claro indicio de que el saber histórico tiende a enajenar al Dasein de su historicidad propia. Esta última no requiere necesariamente el saber histórico. Épocas sin interés por el saber histórico no son, solo por eso, menos históricas. La posibilidad de que el saber histórico en general tenga ventajas o inconvenientes para la vida se funda en que ésta es histórica en la raíz misma de su ser y que, por consiguiente, en cuanto fácticamente existente, ya siempre se ha decidido por una historicidad propia o impropia. Nietzsche ha comprendido y dicho de un modo penetrante e inequívoco, en la segunda de sus consideraciones intempestivas, 1874, lo esencial acerca de las ventajas e inconvenientes del saber histórico para la vida. Distingue ahí tres clases de saber histórico: el monumental, el anticuarial y el crítico, sin mostrar, sin embargo, explícitamente la necesidad de esta tríada ni el fundamento de su unidad. La triplicidad del saber histórico está bosquejada en la historicidad del Dasein. La historicidad del Dasein hace comprender también hasta qué punto el modo propio de saber histórico debe ser la unidad concreta y fáctica de estas tres posibilidades. La clasificación de Nietzsche no está hecha al azar. El comienzo de su segunda consideración permite conjeturar que él comprendía más de lo que daba a conocer. El Dasein, en cuanto histórico, solo es posible en virtud de la temporalidad. Esta se temporiza en la unidad extática horizontal de sus éxtasis. El Dasein, en cuanto venidero, existe de un modo propio en la apertura resuelta de una posibilidad que él ha elegido. Retornando resueltamente así, está repitentemente abierto para las posibilidades monumentales de la existencia humana. El saber histórico que brota de esta historicidad es monumental. En cuanto está siendo sido, el Dasein está entregado a su condición de arrojado. En la apropiación repitente de lo posible está bosquejada a la vez la posibilidad de la conservación venerante de la existencia que ya existió, existencia en la que se hizo manifiesta la posibilidad ahora asumida.
Por consiguiente, en cuanto monumental, el saber histórico propio es anticuarial. En la unidad del futuro y el haber sido, el Dasein se temporiza como presente. El presente, en cuanto instante, abre el hoy en forma propia. Pero, en la medida en que el hoy queda interpretado desde el comprender venideramente repitente de una posibilidad de existencia que se ha asumido, el modo propio del saber histórico se convierte en despresentación del hoy. Esto es, en un penoso desligarse del cadente carácter público del hoy. El saber histórico monumental anticuarial es, en cuanto propio, necesariamente una crítica del presente. El modo propio de la historicidad es el fundamento que hace posible la unidad de las tres modalidades de la ciencia histórica. Pero el fundamento del modo propio del saber histórico es la temporalidad, en cuanto sentido existencial del ser del cuidado. La exposición concreta del origen histórico existencial del saber histórico se lleva a cabo en el análisis de la tematización que es constitutiva de esta ciencia. La tematización historiográfica tiene como núcleo la elaboración de la situación hermenéutica que se constituye por medio del acto en el que el Dasein históricamente existente se resuelve a la apertura repitente de la existencia que ya existió. La posibilidad y estructura de la verdad del saber histórico debe exponerse a partir del modo propio de la aperturidad, verdad, de la existencia histórica. Ahora bien, puesto que los conceptos fundamentales de las ciencias históricas, tanto los que se refieren a sus objetos como los relacionados con el procedimiento, son conceptos de existencia, la interpretación existencial temática de la historicidad del Dasein es el supuesto de toda teoría de las ciencias del espíritu. Tal es la meta a la que constantemente tratan de acercarse las investigaciones de W. Dilthey, meta que contribuyen a aclarar con mayor penetración las ideas del conde Georg von Wartenburg.